Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, sean bienvenidos a esta tutoría sobre la unidad número 3. Bueno, espero que la lectura del material pues haya sido muy productiva durante estos días, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a dar inicio a la tutoría de esta ocasión, esperando pues que los contenidos que se aborden en esta ocasión pues sean de mucho provecho para todos ustedes. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Eh, bueno, ya traigo preparado algunos conceptos que vamos a analizar y si ustedes tienen dudas sobre algo en particular que hayan leído sobre, bueno, en el material, pues lo comentan acá para solventar esa duda. Así que, bueno, cualquier cosa vamos a estar a la orden y bueno, vamos a dar inicio a esta tutoría. Muy bien, ¿me confirman si logran ver mi pantalla, por favor? Sí se logra ver. Excelente. Vale, la tutoría de repaso pues es la correspondiente a la unidad número 3, que es sobre series de números reales, ¿verdad? Bueno, en mi caso que la estoy dirigiendo. Bueno, y el objetivo de toda esta unidad pues es desarrollar habilidades que los capaciten para la determinación de convergencia o divergencia de series de números reales. Esos son eh, bueno, nuestro principal objetivo general. Y bueno, uno de los objetivos específicos pues es como revisar aquellos criterios que me den digamos, como la seguridad de que una serie va a converger o va a diverger. Y si converge esa serie, pues a qué número pudiese converger. En algunos casos, cabe aclarar que únicamente interesará si la serie converge o si la serie diverge. No nos interesará hacia qué número converge, por ejemplo. Ya sabemos que una serie va a diverger si tiende a infinito o si es oscilante, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a analizar todos esos criterios en la medida de lo posible, pues y lo que no terminemos de abordar en esta ocasión, pues lo veremos el día sábado. Así que vamos a empezar. Cualquier cosa, pues lo solventamos acá en esta tutoría. Muy bien, bueno, los temas que vamos a tratar, pues son los referentes a sucesiones de números reales, ¿verdad? Sucesiones y series de números reales, o series de números reales. Bueno, series, perdón, aquí lo vamos a cambiar. Recuerdan que al inicio en la primera tutoría, pues definimos la diferencia entre sucesiones y series. Series de números reales. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la conceptualización de una serie de números reales. Bueno, por ejemplo, digamos sea a su n una sucesión de números reales. De números reales. Y nos pudiésemos preguntar, ¿cuál será la suma de todos sus términos? De todos sus términos. En este caso, pues lo que nos estamos preguntando es, dado que no le hemos dado un límite, la suma del primer término, más el segundo término, más el tercer término, más hasta el enésimo término y los subsiguientes, ¿verdad? Eso es lo que nos está preguntando. ¿Cuál será esa suma? ¿Sí? Cuando hacemos referencia a una suma, pues ya estamos haciendo referencia a una serie de números reales. Bueno, ¿cómo se va a representar esta suma? Entonces, esta suma tiene su propia representación. Esta suma, digámoslo así, se representa como sigue. La sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, dado que tenemos infinitos términos de a sub n. Y bueno, ya esto se le va a denominar. Vamos a cambiar un poco el color.
A esto se le va a llamar, pues, serie de números reales. Serie de números. Serie de números reales. A esta sumatoria se le va a conocer como serie de números reales. ¿Sí? Este es el primer concepto que vamos a manejar en esta unidad. Muy bien, dado que, bueno, ya a su n pues tiene su propio término general, digámoslo así, o una forma de representar cada uno de los términos, o una forma de obtener cada uno de los términos. ¿Sí? Como una regla de asignación, lo podemos llamar. Cabe recalcar, pues, que todas estas sucesiones son unas sucesiones que van desde los naturales a los reales, donde aquí, pues, tomamos un valor arbitrario n, y mediante la regla de asignación nos asignará un a su n, un término que va a estar en los reales. ¿Sí? Es lo que veíamos en la unidad número 1. Bueno, ¿qué va a pasar con esta serie de números reales? Bueno, como lo que nos interesa en esta unidad es saber si una serie converge o diverge, pues cuando estemos haciendo referencia a esta suma, y si esa suma es finita, digámoslo así, bueno, si la suma anterior, escribámoslo así, si la suma anterior, es finita, esto va a significar, o diremos que la serie converge. Diremos que la serie converge. Caso contrario, diremos que la serie diverge. Diremos que la serie diverge. Vale, esos son los primeros criterios que vamos a ver, como la suma parcial de términos de una serie. Muy bien. Bueno, entonces sería como el primer criterio, digámoslo así, para determinar si una serie converge o diverge. Si esta sumatoria pues, es finita, entonces diremos que la serie va a converger. Y evidentemente si es finita, pues nos va a dar algún valor específico. ¿Sí? Entonces, referente a eso, pues como estamos hablando de una suma, entonces vamos a abordar el tema de sumas parciales. Sumas parciales. Bueno, sumas parciales son una parte de la serie, puede ser hasta n términos, hasta n-1, digámoslo así, dada la serie. Cuando hagamos referencia a una serie, ya directamente vamos a suponer que estamos hablando de una sumatoria de infinitos términos. Dada la serie de a sub n, desde n igual 1 hasta infinito, a la suma de los primeros n, llamémoslo así, n términos de la sucesión a sub n se le conoce como suma parcial. Suma parcial. Bueno, suma
suma parcial, y se denota, llamémoslo así, y se denotará por, es de esta forma, ese es su n. Y como estamos hablando de los primeros n términos, pues hacemos referencia a A sub 1, sumado con A sub 2, sumado con A sub 3, hasta llegar a los n primeros términos, ¿sí? A eso se le va a conocer como suma parcial, bueno, suma parcial de una serie. Una pregunta Dígame. en cuanto a la suma parcial, ahí tenemos hasta n, ¿verdad? Pero la cantidad nos la dirían hasta dónde tendríamos que llegar o lo tenemos que encontrar nosotros. No, ahí les tendría que decir, por ejemplo, si acá les dijera S sub 100, por ejemplo. Entonces aquí les está diciendo la suma de los primeros 100 términos. Aquí les estaría indicando la cantidad de términos que van a sumar. Y si les dice n sub 50, por ejemplo, aquí van a sumar 50 términos de esa sucesión. La sucesión puede ser cualquiera, puede ser 2 a la n, puede ser 1 sobre n o menos 1 a la n, puede ser. Sí, pero acá esto les va a indicar, este es su índice, les va a indicar cuántos términos van a sumar. Y todos estos van a ser parciales porque es como una parte de la suma infinita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, está claro. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Claro que esos términos lo va a denotar el término general de la sucesión, que serían estos de acá, el A sub n, ¿sí? Porque cada sumatoria pues va a ser diferente. Muy bien. Ese sería como la primera definición que nosotros formaríamos. Bueno, escribámosla como una definición entonces. Definición. La serie sumatoria de n igual a 1. Por ejemplo, acá les pueden decir hasta qué número van a sumar. Pueda que les digan hasta 10, por ejemplo. Pueda que les diga hasta 10. Y imagínense que sea de 1 sobre n. Entonces ustedes lo que harían sería sumar. Bueno, tomar para n igual a 1. El primero para n igual a 1 sería 1 sobre 1. Para n igual a 2 sería 1 sobre 2. Porque van sustituyendo la n, ¿verdad? Porque la sumatoria depende de n. El siguiente sería un tercio. El siguiente sería un cuarto. Hasta llegar a un décimo. ¿Sí? Entonces ahí tendrían la suma de los primeros 10 términos. Digámoslo así, si esa fuera la serie y si en alguna tarea se les pidiera sumar 10 términos de una sucesión, por ejemplo. Vaya. Para ejemplificarlo, ¿verdad? Entonces, digamos, sea la serie de n igual 1 hasta infinito de a sub n. Recuerden que serie hace referencia a suma infinita. Es convergente. Vamos a ver. Me parece que, bueno, me dicen aquí que no aparece que estoy compartiendo. Bueno, voy a compartir nuevamente y ustedes me confirman si estoy compartiendo. Ahorita me confirman si les aparece mi pizarra. Sí aparece la pizarra, pero Ah, también puede ser Sí, problema de conexión, mm, muy porque bien. a mí ya me ha pasado que a veces cuando está muy lento el internet, solo me aparece la gente que está conectada y no me aparece la pizarra y intermitentemente me vuelve a aparecer. Ah, pues pueda que ese sea el inconveniente, que por eso solo les aparezcan bueno, como lo mencionaba usted, solo los participantes, ¿verdad?
Bueno, y si hay algún problema para ver la pizarra, pues al final les voy a compartir también la grabación. En la grabación sí se logra ver bien todo lo que vemos acá, por si algo no ha quedado claro o si algo no lo pudieron ver. Porque a veces la señal en algunos lugares es bastante complicada también y eso es entendible. Bueno, cualquier cosa me dicen entonces. Bueno, estamos con la definición. En el material aparece como definición 1. Bueno, la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, vamos a decir que es convergente si existe el límite, es decir, el límite de s sub n cuando n tiende al infinito. Es decir, la serie a sub n va a converger si el límite de la suma, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria parcial o de la suma parcial, pues existe. Y a ese límite, digámoslo así, y el límite es llamado, bueno, este límite también tiene un nombre, es llamado suma de la serie. Suma de la serie. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que más o menos se comprenda esto. Más o menos se comprenda esto. Y algunos criterios también que nos van a permitir identificar cuándo ese límite va a existir. Bueno, y aquí tenemos que aprendernos o recordar algunas propiedades del límite, ¿verdad? Bueno, pero ahí tal vez no tenemos tanto problema en esas propiedades del límite. Vamos a ver. Bueno, por ahí está. Muy bien. Bueno, esa es la primera definición que hemos construido, dada la suma parcial. Por ejemplo, veamos si podemos trabajar un ejemplo. Por ejemplo, si a sub n es 1 sobre n, por ejemplo, si a sub n es 1 sobre n, para sacar las sumas parciales, por ejemplo, sería a sub 1 sería, perdón, s sub 1 sería el primer término, sumar el primer término, que sería 1 sobre 1. Estamos sustituyendo n por 1, ¿verdad? Y esto nos da 1. Ahora, para s sub 2, pues sería la suma de los anteriores, de él y del anterior. Sería a sub 1 más a sub 2, que sería el anterior que me dio 1 más el a sub 2, que sería un medio. ¿Sí? Esa sería su suma. S sub 3, pues sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Y este sería 1 más un medio más un tercio. Y todas estas son sumas parciales, ¿verdad? Bueno, y esto se sigue hasta llegar a S sub n, que sería la suma parcial, que sería a sub 1 más a sub 2 más a sub n, que sería igual a 1 más un medio más un tercio más hasta llegar a 1 sobre n. Esa sería la suma parcial enésima, bueno, referente a n términos. ¿Sí? Muy bien, analicemos ahora una serie. A veces con algunos criterios de convergencia tenemos que tener bastante cuidado, porque si ya sabemos que una serie converge, pues no, esa conclusión o ese resultado lo podemos utilizar para verificar que otra serie puede converger. Entonces, vamos a ver si podemos llegar en esta tutoría de repaso hasta ese concepto. Pero bueno, si no podemos, pues lo vamos a ver el sábado también en algunos problemas que vamos a resolver. Por ejemplo, otro ejemplo acá. Analicemos la serie. Digamos así, analicemos la serie.
La serie es sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n con a sub n que sea 1 sobre n, que es la misma que tenemos acá. O sea, cuando nos pide analizar la serie, pues es ver si converge o diverge, ¿sí? Vale, muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, S sub m, si anotamos por S sub m a la sumatoria enésima, en este caso, pues sería 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre m, porque estamos sumando m términos en este caso. Estamos sumando m términos. Ahora, hagamos algo. Hagamos n términos igual a 2 a la m, es decir, 2 elevado a la m elementos o a la m términos. Perdón, al revés, si no, no nos va a funcionar. em es igual a 2 a la n, así, esta cantidad de elementos. Esto es lo que nos interesa. Ya van a observar por qué estamos haciendo esto. O sea, este elemento de acá, este denominador, lo estamos haciendo como que sea 2 a la n, ¿sí? Y esto nos va a servir como para hacer las comparaciones con otros tipos de series y ver a qué converge o a qué diverge, ¿sí? Vale, muy bien. Para saber esto, para poder hacer esto, pues vamos a ver algo en particular de esto. Lo vamos a anotar por aquí para que no se nos quede. Lo vamos a anotar aquí para que podamos resolver eso anterior. Para resolver lo anterior, pues tenemos un teorema. Teorema, bueno, en el material aparece como teorema, sin número. Pero vamos a decir nosotros, a ver, para que la serie sumatoria de a sub n, desde n igual a 1 hasta infinito sea convergente, pues es necesario que a sub n tienda a 0. Pues no es necesario que a sub n tienda a 0, pues cuando n tiende al infinito, ¿sí? Nos vamos a auxiliar de ese teorema para poder verificar si la serie anterior es convergente o no es convergente, ¿sí? Vale, muy bien, lo vamos a dejar por ahí ese teorema. Vamos a venir acá. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, hagamos m igual a 2 a la n, dijimos acá. Bueno, ya observando el teorema, pues ya podemos hacer, bueno, trabajar con esta sucesión, perdón, con esta serie. Entonces, lo que pasaría es si hacemos esto. Por ejemplo, S sub 2, porque estamos hablando que m es igual a 2 a la n, es como que estuviésemos hablando de 2 a la 1. Con S sub 2, pues sería S sub 2 a la 1. Bueno, y este sería S sub 2. Estamos sumando dos elementos, que sería 1 más 1 medio. 1 más 1 medio. Bueno, el siguiente caso sería 2 al cuadrado, que estaríamos sumando 4 elementos. 2 al cuadrado es 4, entonces sería 1 más 1 medio más 1 tercio. Bueno, 4 elementos más 1 cuarto. Más 1 cuarto, 4 elementos. Y así, bueno, podemos seguir. Por ejemplo, S sub 2 al cubo estaríamos sumando 8 elementos. S cubo, ahí, debe estar ahí. 8 elementos, que sería 1 más 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto, más
hasta 8 elementos. 8 elementos. Bueno, y podemos continuar. Podemos continuar. Podemos continuar haciéndolo hasta n, por ejemplo, hasta 2 a la n, por ejemplo, podemos continuar haciendo. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora con estos dos? Pues intentar hacer una comparación. Por ejemplo, vale, vamos a ubicar algunos paréntesis por acá que nos van a ayudar a identificar eso. Por ejemplo, vamos a ubicar un paréntesis por acá, un paréntesis por acá. Eso no afecta, ¿verdad? Dado que solo estamos asociando. Y acá desde, bueno, desde un quinto, lo podemos hacer porque un cuarto ya lo teníamos acá asociado anteriormente. Así. Podemos asociar de esta manera y no hay ningún problema. Porque forma parte del trabajo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que ese sub 2 al cuadrado, pues lo podemos mayorizar. Y vean cómo lo podemos mayorizar. 1 más 1/2 más 1/4 más 1/4. Esto es igual a 1 más 1/2 más 2/4. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta mayorización? Estamos tomando el mayor denominador de este paréntesis, ¿sí? El mayor denominador de este paréntesis pues es 4, entonces estamos tomando 4 acá. El mayor denominador, que sería 1/4, 1/4, 2/4, ¿sí? Bueno, ese sub 2 al cuadrado, pues también lo podemos mayorizar con ese sub 2 al cubo. ¿Y cómo lo podemos mayorizar? Pues de manera semejante que el anterior. 1 más 1/2 más, bueno, aquí nos quedó 2/4, ¿verdad? Este 2/4 lo ponemos acá, dado que ya es mayorizado. Más, ahora, de este vamos a tomar el mayor denominador, que en este caso sería 8, ¿verdad? El mayor denominador, y lo que hacemos es 1/8 sumarlo pues 4 veces, sería 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8, y eso nos va a dar 4/8, y eso es mayor, bueno, está mayorizado dado que hemos tomado el mayor denominador posible, ¿sí? Y bueno, y recordemos que entre más grande sea el denominador, pues la suma es mucho más pequeña, porque las particiones son mucho más, bueno, las particiones son mucho más pequeñas. Bueno, eso lo podemos ir analizando, si hay alguna duda sobre eso. Bueno, aquí podemos ponerle, tomando el mayor denominador. Lo mismo podemos hacer con s sub 2 a la cuarta, por ejemplo. Lo mismo podemos hacer, pero lo podemos generalizar de la siguiente manera. Lo podemos generalizar como s sub 2 a la n, que esto es igual a 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, ¿sí? Más 1/5 más 1/6 más 1/7 más 1/8 más, y los podemos ir asociando, ¿verdad? Aquí asociamos 2, aquí asociamos 4, en el siguiente podemos asociar 8 elementos, que sería 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14, 1/15, hasta 1/16. Y de ahí, de ese 1/16, pues el mayor denominador sería 16 y lo podemos mayorizar aún. Bueno, ya entendiendo eso, pues lo podemos generalizar más, diríamos nosotros acá, 1 sobre 2 a la n menos 1 más 1. Así. Más hasta 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Siempre asociándolos de esa manera. Vale, pero esto lo podemos mayorizar. La idea es poderlo mayorizar con algo.
Pues esto sería 1 más 1 sobre 2, y esto lo podemos poner como 2 a la 1. 2 a la 1 más, y aquí vamos a tomar el mayor denominador, que sería 4, ¿verdad? Pero el 4, vamos a intentar que siempre sea, tomemos como base 2, el 4 lo podemos poner como 2 al cuadrado. Entonces, y arriba pues nos queda 2, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Más de este otro, pues vamos a tomar el mayor denominador, que sería 8, y escribiendo 8 con base 2, pues sería 2 al cubo, y arriba pues nos quedaría 3, 3 sobre 2 al cubo, más, bueno, y así lo podemos ir mayorizando, y aquí vamos a más, y aquí tomamos el mayor denominador, que sería 2 a la n, por 2 a la n menos 1, así quedaría. Entonces lo podemos mayorizar dado que hemos tomado el mayor denominador de cada asociación que hemos hecho. Muy bien, pero esta última parte de acá lo podemos escribir como 1 más un medio de n, ¿sí? Un medio de n, dado que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos van ordenados desde aquí, 1, 2, 3, todo va ordenado, ¿sí? Entonces lo podemos asociar de esa manera. Ahora, pero ¿qué pasa al aplicarle el límite a esa sumatoria? El límite cuando n tiende al infinito de 1 más un medio de n. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues que esto va a tender a infinito, porque estamos evaluando o estamos aplicando el límite cuando n tiende al infinito. Y si esto tiende al infinito, pues y si la sumatoria tiende al infinito, pues entonces diríamos, por lo tanto, ¿cómo concluir? La serie de n igual a 1 hasta infinito diverge. Porque habíamos mencionado anteriormente que la condición para que una serie pueda converger es que al aplicarle el límite a las sumas parciales de esa serie, pues esa sea finita, ¿sí? O ese resultado sea finito al aplicarle el límite, ¿sí? Entonces, por eso esta diverge, porque al aplicar el límite eso nos da infinito. Y esta es una de las series más famosas y más útiles, dado que esta nos va a servir para hacer comparaciones más adelante, y a esta se le conoce como la serie armónica. Esta es la famosa serie armónica. Esta la vamos a estar utilizando mucho. Esta es la serie armónica, ¿sí? Y en todo caso diríamos la serie armónica es divergente, porque ya lo hemos verificado aquí. Muy bien. Entonces eso es por un lado, eso es, ya lo hemos verificado, ya lo hemos analizado. Vale, y eso lo sacamos pues a partir del teorema anterior. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Hay otros tipos de series o sucesiones. Bueno, en bachillerato se veían como sucesiones. ¿Se acuerdan qué tipo de sucesiones vieron cuando estudiaron bachillerato? Hay dos tipos de sucesiones particulares. ¿Recuerdan esas sucesiones? Hay dos tipos particulares que siempre se ven en bachillerato. Bueno, por un lado están las aritméticas, las sucesiones aritméticas, que hacen referencia a una distancia común, le podemos llamar. Distancia, vamos a ver, distancia común. O sea, la distancia entre dos términos consecutivos siempre es la misma. Y las
geométricas. Que ya no se habla de distancia, sino que de razón. Razón común. Para la distancia pues se utilizaba la resta para sacar la distancia y para la razón pues se utilizaba la división. ¿Sí? Eso se aplicaba antes. Bueno, vamos a definir las sucesiones aritmético-geométricas. Bueno, vamos a decirlo, vamos a intentar definir acá. Una sucesión es aritmética si la diferencia entre dos términos consecutivos tal como lo escribimos ahí arriba, pues la diferencia se refiere a una distancia, ¿verdad? Porque es una distancia positiva. Los términos consecutivos, pues cualesquiera, es constante. Cuando se habla de que es constante, pues que es la misma o que es común. A eso se le conoce como distancia, que es lo que mencionábamos acá. Bueno, el término general de una sucesión aritmética pues se acuña a Gauss, que es el primero que descubrió, bueno, más que todo la sumatoria de términos de una sucesión aritmética. Vale, por ejemplo, si tenemos una sucesión aritmética, bueno, una sucesión cualquiera, a sub 1, a sub 2, a sub 3, con términos de esa manera. Supongamos que tiene n términos, a su n menos 2, a su n menos 1, a su n. Tiene n términos de esa manera. ¿Qué es lo que garantiza o qué es lo que lo convierte en una sucesión aritmética? Pues verificar nada más que la distancia entre dos términos consecutivos pues que sea la misma. Por ejemplo, la distancia entre a sub 1 y a sub 2 que sea la misma. A esa distancia usualmente la asociamos con d. La distancia entre a sub 3 y a sub 2 va a ser la misma d. La distancia entre a sub 4 y a sub 3 pues debería ser la misma d. Bueno, y eso mismo va a suceder hasta llegar a esos términos. Esa distancia debería ser la misma y esa distancia debería de ser la misma. Cuando se verifica eso, pues hablamos de una sucesión aritmética. Por ejemplo, aquí diríamos a sub 2 menos a sub 1 sería igual a d. Es lo primero que diríamos. Ahora, a sub 3 menos a sub 2 es igual a d. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, de aquí podemos sacar otra cosa. A sub 2 pues sería igual a sub 1 más d, intentando despejar esta ecuación. Ahora, a sub 3, ¿cómo se obtendría a sub 3 de aquí? Sería como d más a sub 2, ¿verdad? Pero a sub 2 ya lo definimos anteriormente ahí. Sería d más a sub 1 más d. A sub 1 más d. A sub 1 más d es a sub 2. Y esto pues es a sub 1 más 2 veces d. Por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos. Y todo esto hace referencia, pues por ejemplo, este 2 hace referencia a la cantidad de términos. Y si observamos acá son 3 términos y acá tenemos 2 términos, es uno menos. Cuando estamos acá, por ejemplo, en el anterior, vamos a ver si lo marcamos aquí. Aquí aparece un 1, un 1. Entonces, esto hace referencia a 1, aquí al segundo término. Siempre es 1 menos. Entonces,
si logramos establecer esa referencia, entonces va a ser mucho más fácil. Porque, por ejemplo, bueno, podemos construir hasta A sub 4 para que más o menos se comprenda esa referencia. A sub 4 pues sería A sub 3 más D. A sub 3 más D. ¿Y quién es A sub 3? Aquí está A sub 1 más 2D más D. Y esto es A sub 1 más 3 veces D. Y si observan, este 3 es siempre una unidad menor que 4 en este caso. Algo que destacar también acá es que todas las sumas dependen solo del primer término, solo del primero, ¿ven? Todas las vamos obteniendo solo del primero y la misma distancia. Entonces ya con eso pues ya nos da bastante información para poder encontrar el término general. Entonces diríamos A sub n pues se va a obtener como el primer término más, si acá siempre se le resta 1, acá tenemos 4, aquí tenemos 3, si aquí tenemos n, entonces ahora vamos a escribir n menos 1 por d. Y esta será, bueno, este será el término general de esa sucesión aritmética. Este será el término general. Muy bien, siempre va a depender del primer término, del término en sí y de la diferencia o la distancia. Para poder sumarlo es sumamente fácil. Para poder sumar términos de una sucesión aritmética. Imagínense que tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n menos 2, a sub n menos 1, a sub n. Bueno, otra de las características es que la suma del primer término con el último término, la suma del segundo término con el penúltimo, la suma del tercer término con el antepenúltimo, pues esas sumatorias van a ser las mismas todo el tiempo. Esas sumas van a ser las mismas. Por ejemplo, A sub 1 más A sub n me da 10, por ejemplo. Entonces 10 me va a dar en todas las demás sumas. Por ejemplo, llamémosle P acá. Entonces aquí también me va a dar P, aquí también me va a dar P. Entonces al final lo que estamos haciendo acá es formar parejas. Y para construir la fórmula para la sumatoria de términos, pues es sumamente fácil. Es sumamente fácil porque solo estamos haciendo referencia a parejas. Por ejemplo, si aquí estamos haciendo referencia a n términos, ¿cuántas parejas se podrían formar con n términos? ¿Cuántas parejas se podrían formar? Por ejemplo, si son 10 términos, la cantidad de parejas sería 10 sobre 2, ¿verdad? 10 sobre 2, que en este caso sería 5. Pero si estamos hablando de n términos, ¿cuántas parejas podrían formar? N parejas. Es menos. Vale, si estamos hablando de 10 términos, la cantidad de parejas serían 10 sobre 2, que serían 5 parejas. Ah, ya entendí, es que me había confundido. Entonces tendría que ser n sobre 2. Exacto, n sobre 2 parejas. Aquí se van a formar n sobre 2 parejas. Muy bien, n sobre 2 parejas. Y como tenemos n sobre 2 parejas y todas las sumas son iguales, entonces para poder encontrar esa suma de n términos, lo único que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de parejas, que ya dijimos que es n sobre 2, por la suma del primer término y el último. A 1 más a sub n. ¿Sí?
Aunque aquí yo también pudiese sumar el segundo término, a su 2 más a su n-1, ¿verdad? Porque todas son iguales. Entonces, con esto lo que hemos hecho es ya identificar la fórmula para la sumatoria de términos de una sucesión aritmética. Y esta sería la fórmula. Bueno, ¿de quién depende esta? Pues depende de la cantidad de términos, que serían n, depende del primer término y del último. Es decir, si en algún problema nos dan la cantidad de términos y nos dan el primer término, entonces tendríamos que hallar el último para poder aplicar la fórmula. Ahí en el material aparece un análisis más trabajado sobre cómo encontrar esta fórmula. Bueno, espero que más o menos el bosquejo que yo les acabo de hacer, pues les haya ayudado a comprender también cómo se crea la fórmula, porque bueno, hay diferentes formas de verificar esa fórmula. Bueno, veamos un ejemplo, a ver si lo podemos aplicar. Ejemplo. Bueno, encontrar. Bueno, en bachillerato hacíamos referencia a esto, TG como término general, ¿verdad? De la sucesión. Ahí. 4, 7, 10, 13 y así sucesivamente. Luego nos pide y calcular la suma de los primeros 100 términos. De los primeros 100 términos. Vale, esta fórmula de acá, bueno, creo que lo mencioné. Esta fórmula de acá, bueno, se acuña a Gauss. Bueno, y hay una película por ahí también. Hay una película por ahí referente a eso, que lo único que se hace es sumar el primero más el último y multiplicarlo por la cantidad de parejas que se formen con los números. ¿Sí? Esta fórmula pues se acuña a él. Y nosotros solo vamos a hacer uso de esa fórmula, que más o menos ya hicimos la verificación también. Vale, para este caso nos pide encontrar el término general de la sucesión, dada de esta manera. Estamos diciendo sucesión, ¿verdad? Y calcular la suma de los primeros 100 términos, es decir, una suma parcial. Vale, ¿cómo verificar que es, bueno, el término general? Bueno, tenemos que definir, bueno, si es aritmética o es geométrica. Bueno, la geométrica no la hemos visto. Entonces, por default tendría que ser aritmética. Verificar si las distancias son las mismas todo el tiempo. Por ejemplo, la distancia entre 4 y 7 ya sabemos que, bueno, es 3. Es decir, 7 menos 4 es 3. La distancia entre 7 y 10 es 3. La distancia entre 10 y 13 es 3. Todas son la misma. Cuando los puntos suspensivos hacen referencia a que se van repitiendo. Bueno, la fórmula para el término general, pues es A sub 1 más n menos 1 por d. Bueno, esa fórmula ya la construimos anteriormente. A sub 1 pues sería el primer término, que sería 4, más n menos 1 por la distancia, que sería 3. La distancia d, que sería 3. Se puede simplificar un poco más esta fórmula. 4 más 3n menos 3. Y esto sería igual a 3n más 1. 3n más 1. Y ese sería el término general. Hasta aquí ya tenemos el término general. Lo primero que nos pide el problema. Vaya, ahora viene un poco más complejo, que sería calcular la suma de los primeros 100 términos. Bueno, aquí solo tenemos 4, ¿verdad? Para poder sumarlos así a pie, digamos, tendríamos que sacar los 100 términos y luego sumarlos. Pero con las fórmulas que hemos logrado verificar o crear, pues nosotros podemos hacer mucho más fácil este problema.
Vale, para calcular la suma, aquí ya tenemos una fórmula. Necesitamos n, ya lo tengo porque me dice 100 términos. El 2 ya está. El a sub 1 también ya está porque es 4. Y en este caso sería a sub 100, ¿verdad? Porque nos pide 100 términos. El a sub 100 es que no lo tengo, el término número 100. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues sacar el término número 100. ¿Y cómo voy a sacar el término número 100? Pues con este término general que acabo de calcular anteriormente. Entonces diríamos a sub 100, lo aplicamos acá, sería 3 por 100 más 1. Y esto nos daría 301. Vale, ya con eso, pues ya podemos aplicar la fórmula de la sumatoria de los 100 primeros términos, que sería 100, que es n, ¿verdad? Sobre 2, 100 sobre 2, factor de a sub 1, que sería 4, más a sub 100, que sería 301. Y esto pues nos va a dar la suma de los primeros 100 términos, que es 15.250. Y esta es la suma de los 100 primeros términos de la sucesión a sub n igual a 3n más 1. ¿Sí? Y bueno, así de fácil se ha construido el término general de una sucesión. Se ha calculado la suma de tantos términos. Ya si les piden 300 términos, pues lo que harían sería sacar el término número 300. Y así sucesivamente. Bueno, ya hablamos mucho de las series aritméticas. Vamos a intentar definir las series geométricas para no alargar mucho la tutoría. La vamos a escribir por acá. Más o menos solo la vamos a definir. ¿Y cuál sería como el criterio para definir si una serie geométrica converge o no? Geométrica. Ahí. Cuando hacemos referencia a una serie geométrica, hacemos referencia a una razón común, es decir, si la división entre términos consecutivos es la misma entre cualquiera par de términos escogidos. Entonces diríamos nosotros acá, es aquella que tiene razón constante. Que tiene razón constante entre dos términos consecutivos. Consecutivos. Y la forma de representarlos pues sería esta. Desde 1 hasta infinito, pues de a por r a la n. Esto sería la forma de escribir una serie geométrica. Y vamos a decir converge, vamos a decir que converge si el valor absoluto de la razón es menor que 1. Y diverge si el valor absoluto de la razón pues es mayor que 1. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, el siguiente teorema, bueno, en la tutoría del día sábado vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bueno, podemos dar un ejemplo de esta. Por ejemplo, la serie desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n, por ejemplo. Esa, bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Converge o diverge? Así como la ven, intentándola asociar con la definición de serie geométrica, con este de aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Converge o diverge? Esta de acá. Únicamente lo que hay que identificar es la razón. La razón es el valor que aparece
mm, como base dentro del exponente, digamos, como base al exponente n, que en este caso sería, la razón sería 1/2. Y el valor absoluto de 1/2, pues es 1/2, y eso es menor que 1. ¿Y qué pasa con las sucesiones geométricas? Si la razón es menor que 1, pues Converge. converge. Excelente. Converge. Converge. Bueno, vamos a ver si podemos dar otro ejemplo. A ver. Sumatorio de n igual a 1 hasta infinito. Bueno, en el caso de las que convergen, también ya hay una fórmula para encontrar a qué número converge. Pero, bueno, creo que no vamos a poder llegar en esta ocasión. Por ejemplo, si yo les dijera 2 a la n, ¿qué dirían ustedes? ¿Converge o diverge según esa condición? Bueno, n tendría que ser un número que va desde 1 en adelante, entonces Ujú. sería eh, mayor que 1, entonces diverge. Exacto, exacto. Solo se comprueba esto, y esto es mayor que 1, entonces diverge. Así de simple. En el caso de las que diverge, pues es complicado decir. Bueno, y al aplicar la sumatoria parcial o la suma parcial o el límite de la suma parcial, pues esto va a tender a infinito, obviamente, ¿verdad? Entonces ya tenemos como dos razones para poder decir que diverge. Y este es un criterio fundamental para verificar si una serie converge o diverge, ¿sí? Estos eran algunos ejemplos para que no quedara un poco así la definición. Y bueno, aparece un teorema 24 en el material. Teorema 24, y hay otro tipo de series que también van involucradas las series geométricas. Por ejemplo, la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de P sub n, ¿verdad? Donde P sub n es un polinomio en la variable n de R a la n. Bueno, y esta lo mismo, va a suceder lo mismo que la anterior. Esta va a converge si el valor absoluto de R es menor que 1. Y va a diverger en cualquier otro caso. P sub n puede ser cualquier polinomio en la variable n. Por ejemplo, vamos a ver si podemos formular uno. Bueno, ojalá nos pegue el que nos podemos formular. Desde n igual a 1 hasta el infinito de 4n menos 1 sobre 2 a la n. ¿Qué piensan sobre esta? ¿Converge o diverge? Así bueno, si pudiéramos aplicarle el teorema 24. Ajá, ¿qué dicen ustedes? ¿Converge o diverge? El teorema 24 lo que nos dice es que debemos de separar el polinomio de la razón. Entonces, lo primero que podríamos hacer con esto, pues es como ordenarlo, ¿verdad? Para ver dónde está la razón y si la razón, porque todo depende de la razón, aquí no lo dice, para ver dónde está la razón. Lo primero sería como ordenarlo. Entonces sería de n igual a 1 hasta infinito de 4n menos 1 por 1 sobre 2 a la n. Sí, lo podemos ordenar de esa manera. Esto sería n igual a 1 hasta el infinito de 4n menos 1 por 1 sobre 2 a la n. Eso lo podemos hacer también. Bueno, porque 1 a la n pues va a ser 1 todo el tiempo y 2 a la n pues por propiedad de potencia, ¿verdad? Esto lo podemos hacer por propiedad de potencias. Por propiedad de potencias. ¿Y dónde está la razón?
pues por ahí está algo escondida. Aquí está la razón. ¿Sí? ¿Y cuál sería el polinomio? Pues aquí está el polinomio. El polinomio en la variable n. El polinomio pues sería P de n, sería 4n menos 1. Y la razón pues sería 1/2. Y como 1/2 es menor que 1, entonces se concluye que la serie converge por este criterio. Bueno, entonces, bueno, no sé si ha quedado claro lo que hemos visto ahora o hay dudas sobre algo en particular de todo lo que hemos visto. Hemos tratado de definir desde lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es una serie? Bueno, hemos definido las sucesiones aritméticas y geométricas y hemos tratado de verificar cuando una serie converge o diverge mediante dos criterios. En primera instancia, cuando verificamos si el límite, cuando n tiende al infinito de la sumatoria parcial, pues es finito, entonces decimos que la serie converge. Y si ese límite nos da infinito, pues diremos que la serie diverge. La serie armónica que vemos acá, todo el tiempo vamos a decir que esa diverge, todo el tiempo. En el caso de las geométricas, pues ya definimos algo ahí y que todo depende de la razón. Si la razón es menor que 1, entonces decimos que la serie converge y si es mayor que 1, pues la serie diverge. No vimos el caso cuando R es igual a 1. El detalle es que cuando R es igual a 1, pues también va a diverger porque es una serie constante, 1 todo el tiempo. ¿Sí? Y bueno, vimos el teorema 24 que es asociado a las series geométricas también. Bueno, es todo lo que hemos visto, bueno, hasta este punto. No sé si hay alguna duda sobre lo que hemos visto o algo del material que no haya quedado claro. En la parte de las series geométricas, quizás la parte del polinomio y de la razón tendríamos que practicarla más, ¿verdad? Para separarlo más fácilmente. Exacto. Eso tendría que trabajarse, porque, bueno, yo aquí lo hice un poco rápido, ¿verdad? Porque, bueno, para no quitarle mucho tiempo, porque así como lo había planteado al inicio, creo que no es muy fácil verlo, ¿verdad? Así como está aquí. O sí es fácil verlo desde aquí. No, la verdad no, Es- pues que ahí me quedé que no sabía cuál era la razón. Muy bien. Entonces, sí, en este caso, pues sí sería de trabajarlo, de trabajar varios ejercicios sobre esto, porque es posible que alguna serie sea bastante fácil y por no tener mucha idea sobre cómo ordenar esa serie, pues nos estemos haciendo leña, como decimos por ahí. ¿No? Entonces sí va a ser necesario que practiquemos y que reordenemos cualquier tipo de serie para que podamos identificar aquellos criterios. Por ejemplo, en este caso, que la razón era 1/2, ¿verdad? Para poder definir si converge o no. Entonces sí es necesario practicar. Esa es la única recomendación, digámoslo así. Bueno, y en cualquier caso, pues yo voy a estar ahí para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Por ahí tengo un material que es muy bueno, que tiene bastantes ejercicios donde, bueno, ustedes también se pueden divertir. Nada más que lo tengo impreso, no lo tengo así en digital para poder compartírselos, pero bueno, podemos discutir algunos ejercicios, por ejemplo, cuando vayamos a hacer el parcial número 1, ¿verdad? Nos podemos reunir, digamos, unos 2 días antes y podemos practicar algunos ejercicios, algunos problemas, algunos métodos de demostración para que ya a la hora de las horas, pues, ustedes lo puedan hacer más fácilmente el parcial. Así que todo eso lo podemos hacer y todo es de ponernos de acuerdo a ver cómo le hacemos. Bueno, no sé si hay alguna duda. No, por mi parte. Muy bien.
Excelente. Bueno, nos ponemos de acuerdo después por si es necesario repasar los temas antes del parcial, porque recuerden que ya después de la tutoría 3, pues ya viene el parcial, entonces nos ponemos de acuerdo después para ver si podemos repasar algunos temas. Y bueno, nuevamente agradecerles por su asistencia. Yo sé que es un poco cansado ya a esta hora, ¿verdad? Pero bueno, forma parte de nuestros deseos de superarnos y bueno, agradecerles y motivarles a continuar en este sueño tan anhelado. Así que no me queda más que nuevamente agradecerles y desearles feliz noche a todos y todas. Nos vemos el día sábado. Gracias, licenciado, igual para usted. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.